Hola. El- esta semana seguimos, me gustaría seguir hablando acerca de cambio climático, y en particular esto de acá también puede ser, es una pauta de una evaluación del ramo de mecánica de fluido en el contexto de conservación de masa, de lo que se conoce como teoría de transporte de terrenos. eh, Les pregunté que trabajáramos sobre cómo cuantificar esta manera de representar lo que se conoce como el presupuesto de carbono, ¿ya? Que es una tina, básicamente, ¿ya? Una tina donde hay llaves que están entrando, llaves que están saliendo, algún orificio de salida por allá abajo, y la idea, si se fijan acá en el eje Y, en la izquierda, dice presupuesto de carbono, carbon budget, que esencialmente el concepto es de que si el nivel de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera supera el borde de la tina, ya comenzamos a tener problemas porque se desborda. Entonces eso lo que nos está diciendo es que queda una cierta cantidad que es fija, ¿ya? Que está muy relacionado con como les decía, una manera gráfica de mostrar el hecho de que lo que importa a fin de cuentas son las emisiones acumuladas de CO2 hasta la fecha, y lo que nos dice es que si nosotros queremos frenar el calentamiento en un cierto nivel, que sería la altura de la tina, eh, esencialmente tenemos que cortar todo y tenemos que llegar a un nivel de cero emisiones, ¿ya? Que en el contexto de esta cosa acá serían balances entre entradas y salidas. ¿Qué es lo que tenemos como entradas? Lo que estamos estudiando es la concentración de gases de efecto invernadero o la masa de gases de efecto invernadero en la atmósfera, ¿ya? Que cambia producto si el nivel aumenta, quiere decir de que va aumentando la concentración; si el nivel de agua en la tina disminuye, quiere decir de que va a ir disminuyendo la concentración, y con el tiempo lo que estamos haciendo es ir subiendo el nivel de agua en la tina. Y está subiendo porque precisamente tenemos una gran llave, que sería las emisiones de gases de efecto invernadero a producto de la actividad humana, ¿ya? Cambio de uso de suelo y combustibles fósiles, principalmente, ¿ya? Tenemos una salida, es una llave que existe, al menos conceptualmente, que serían todos estos sistemas de captura artificial de carbono, donde esencialmente existe conceptualmente, pero todavía no se llega a la escala necesaria, que se puede. Hay una planta por ahí que comenzó a funcionar hace un mes, una cosa así, pero con un volumen absolutamente nada que ver respecto de la escala que se necesita, ¿ya? Eh, ¿Y en qué consiste esa planta? Esencialmente un sistema que toma carbono de la atmósfera, o bien se puede conectar directamente a la chimenea de algún tipo de proceso industrial, que eso sería como el sistema más eficiente porque viene con alta concentración natural. Entonces tomo este carbono, este CO2 atmosférico, lo disuelvo en agua, y alcanzo altísimas concentraciones de CO2 disuelto en el agua, y después ese líquido se inyecta en antiguos yacimientos de petróleo o gas natural, producto de la actividad de los combustibles fósiles, ¿ya? De manera tal de que se vuelve a inyectar en el sistema, y si es que el sistema es geológicamente estable, lo que se va a tener es que estamos capturando CO2 de la atmósfera y lo estamos volviendo a inyectar hacia de donde venía, desde el petróleo y gas natural como recursos fósiles. Eh, Funciona muy bien desde el punto de vista conceptual. El problema es que todavía no existe certeza de la seguridad de este sistema. Ese es el gran medida el problema, de que no hay ningún tipo de certeza de la seguridad de que efectivamente el CO2 que se inyecte no vuelve a liberarse a la atmósfera. Si se vuelve a liberar a la atmósfera, no tiene ningún sentido lo que estamos haciendo. Y para eso se requiere idealmente se requiere llegar a niveles donde este CO2 deje de estar en estado gaseoso, disuelto en el líquido, porque es un CO2 disuelto en agua, y vuelva a formar roca bicarbonatada, ¿ya? Y es un proceso ecológico que dura millones de años. Entonces hay un problema, hay principalmente un problema de incertidumbre, y todavía no se tienen las tecnologías necesarias para poder hacer todo este proceso de una manera eficiente. Como les decía, la primera planta comenzó a funcionar hace un mes aproximadamente, con un volumen que es absolutamente gotitas en comparación de todo lo que sería este estado. Así que esta cosa de acá todavía no existe. Y lo que tenemos serían todos los sistemas naturales de atmósfera, captura de carbono, de sumidero de carbono, que lo que están haciendo es tomar carbono atmosférico y distribuirlo naturalmente en el océano y la tierra principalmente. Esto de acá
desde el punto de vista más cuantificable, estos casos los resultados de la serie de tiempo del proyecto Global Carbon Project, que año a año van sacando cómo, qué es lo que está ocurriendo con las emisiones a nivel planetario y a nivel de países. Y lo que se tiene que, en todo caso, son flujos de carbono en términos de gigatoneladas de carbono por año, ¿ya? Estamos hablando del orden de 12 gigatoneladas de carbono por año, y si esta gigatonelada de carbono la queremos pasar a gigatoneladas de CO2, hay que hacer un juego con los pesos moleculares de una molécula de carbono. Habría que agregar el peso molecular de dos moléculas de oxígeno al lado, ¿ya? Y ahí llegamos a los 40 y tanto que en algún minuto le mencioné, 45 por ahí, ¿ya? Y tenemos todo lo que son positivos, son emisiones, entradas de carbono a la atmósfera, o sea, que se están liberando el sistema en general, producto principalmente de lo que son los combustibles fósiles, que sería toda esta gran superficie gris, y también producto de lo que son los cambios de uso del suelo. Entonces, tengo un bosque natural, lo talo para transformar una zona de plantación de trigo, hay bastante más trigo, o sea, bastante más CO2 en los árboles que en el trigo, por lo tanto esa diferencia se termina emitiendo a la atmósfera cuando los árboles se descomponen o literalmente se queman, ¿ya? Eso serían las emisiones de cambio de uso del suelo. La ventaja es que los combustibles fósiles siempre van a ser positivos, el uso del suelo, el cambio de uso del suelo pueden llegar a ser negativos. Así que entra toda una dinámica de reverdecimiento de la Tierra. Y todo lo que son los negativos es hacia dónde se va toda esta masa. Tengo toda una masa que se está liberando y hacia dónde se está yendo, ¿ya? Se puede ir hacia el océano, se puede ir hacia la Tierra, ¿ya? Almacenamiento no sé, por raíces, etcétera, ¿ya? El océano, zonas profundas, o bien se puede quedar en la atmósfera, que sería esta zona en celeste, ¿ya? Entonces, la tasa a la cual va a estar subiendo el nivel de agua en la tina va a estar dado principalmente por todo lo que son las emisiones, menos los sumideros naturales, que serían estas dos cosas en verde, y como resultado nos debiera dar que la tasa a la cual va a estar subiendo el agua latina es toda esta zona celeste. Esta acá es cuánto va aumentando la masa gas efecto invernadero en la atmósfera por año, ¿ya? De un año a otro hay un aumento de, no sé, 4, 8, 6, de 6 gigatoneladas de carbono por año, va aumentando en el último tiempo, ahí aumentando la masa total de CO2 en la atmósfera, ¿ya? Y es, como les decía, es la resultante entre lo que se emite por combustibles fósiles o por cambio de uso del suelo y menos lo que se almacena, lo que es capaz de retener o de capturar el océano y la Tierra, entendiendo que ese carbono no produce efecto invernadero, no es atmosférico. Si nos vamos al detalle del último año, que serían los resultados del año 2020, tenemos 34, ¿ya? Que se está emitiendo, un valor entre 33 y 36. Todavía tenemos reservas de petróleo, carbón y gas natural. Hay volcanes, una cosa chiquitita. Cambios de uso del suelo, 6. Esto acá ya creo que ya estamos hablando en gigatoneladas, ¿ya? De CO2. ¿Ya? Hay intercambio, una dinámica importante que ocurre con la vegetación, ¿ya? Aquí aparecen los permafrost, el permafrost y el suelo, que sería carbono que está almacenado todavía, que eventualmente se podría volver a emitir, pero buena parte importante de esto que nosotros emitimos vuelve hacia la biosfera terrestre del orden de 13, entre 9 y 16, todos con ancho banda, errores, etc. Y tenemos el otro gran sumidero, sería todo lo que queda retenido en el océano, principalmente como carbono inorgánico, ¿ya? Más fotosíntesis y otro tipo de procesos propios de la Tierra, y aumento la concentración de CO2 directamente en el océano, producto de una difusión pasiva del CO2 atmosférico hacia el océano. Pero cada una de estas flechas, como les decía, estas acá están en términos de CO2, gigatoneladas de CO2, estas acá están en términos de gigatoneladas de carbono, y para pasar de carbono a CO2 hay que básicamente sumarle el peso molecular de dos oxígenos, dos moléculas dos átomos de oxígeno dando vuelta, ¿ya? Y esto es la película que se tiene para el último año, el año 2020 que se tiene graficado hoy, ¿ya? Entonces, eh, entrando con un poco más de detalle, sobre todo para poder entender qué es lo que ocurre con estos sumideros, que serían los que nos están salvando, ¿ya?
de alguna manera, o sea, hacen de que la concentración en la atmósfera no aumente tan rápidamente en función de la masa que nosotros estamos haciendo, sino que una parte importante de lo que nosotros emitimos a la atmósfera se va hacia otras partes donde deja de ser problema, ya no es un gas de efecto invernadero, sino que ese carbono queda almacenado, queda retenido en forma de planta o se disuelve en el agua, etc. ¿Ya? Entonces, para eso lo que estoy graficando acá, en todo caso los datos que están de nuevo en el mismo Global Carbon Project, aquí se tienen los datos desde el 59 hasta la fecha, en términos de las emisiones por la primera, esta fila, esta columna de acá son combustibles fósiles, estas son por cambio de uso de suelo, este es el crecimiento de la concentración en la atmósfera, cuánto va aumentando la masa de CO2, que sería la resultante entre lo que entra menos todo lo que se va, y se va porque está el océano y porque está la Tierra. Aquí hay unos procesos que son la formación de cemento, el proceso geológico, que es una cosa súper chica, 0,1 en comparación de 2, así que la práctica no marca. Y el imbalance esencialmente es todo lo que no cuadra en términos del balance de las emisiones con todo lo que se está calculando. Esto acá, cada una de estas superficies, cada una de estas flechitas de acá se calcula por separado. Y después se supone que todas estas flechas, si las sumo, las resto, etcétera, debiera llegar a algún valor de cero, pero no necesariamente cero, sino que hay un desbalance que sería esta cosa acá. Y lo que estoy graficando en este gráfico de acá sería todo lo que son las emisiones humanas de CO2, que sería las por combustibles fósiles y por cambio de uso de suelo, versus lo que son los sumideros en el océano y en lo que son los continentes, ¿ya? Que serían estas dos áreas, en verde que tenemos por acá abajo, ¿ya? Y lo que se observa es de que hay una relación más o menos lineal, quiere decir de que aproximadamente es 55% de lo que se está emitiendo por actividad humana no queda en la atmósfera, sino que se va hacia la Tierra o hacia el océano, ¿ya? Y esto que se va hacia la Tierra o hacia el océano hace que en la práctica la masa total de carbono, de gas de efecto invernadero, carbono, CO2, en la atmósfera no aumenta tan rápidamente como aumentaría en el caso de que no existieran estos sumideros naturales. Sin embargo, lo que se ha visto en última década, una cosa así, es de que esta relación lineal que se veía más o menos clara hasta hace antes, se ha ido aplanando, lo cual estaría sugiriendo que la capacidad de absorción natural, de asimilación, de retención natural de CO2 en el océano y los continentes ya no es tan eficiente en comparación con lo que son las emisiones. Antes se emitía una buena parte no queda a la atmósfera, pero ahora esa dinámica, esa respuesta ya no está funcionando bien. Lo que sería realmente catastrófico es de que esta relación comenzara a bajar, ¿ya? Y ahí ya estamos llegando a uno de los famosos puntos de inflexión que son terribles. Así que esa es la idea. Si nosotros queremos estudiar la masa de CO2, de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que se tiene es que hay que incluir, tenemos nuestro volumen de control, que sería toda la atmósfera, y planteamos el teorema de transporte Reynolds para la masa de CO2 en la atmósfera. Vamos a tener entradas, que son todas las emisiones humanas. Vamos a tener salidas naturales. Parte de esa masa no queda retenida en la atmósfera, sino que se va al océano y se va hacia la Tierra. Tenemos conceptualmente salidas artificiales, pero son conceptuales, todavía no existen, no están ni cerca de lo que sea, así que esta llave en la práctica no existe. Y toda la diferencia entre lo que se está emitiendo menos lo que eventualmente se podría estar que se iría hacia el océano o hacia los continentes, sería la tasa a la cual va aumentando la masa efectivamente en la atmósfera, y por lo tanto va aumentando la concentración de gases de efecto invernadero, y también va aumentando el cambio climático, ¿ya? El aumento de la temperatura de la Tierra producto de la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Así que eso es una representación gráfica, y lo que nos dice esta cosa de acá es de que el agua no puede desbordar. Y para eso tenemos que, acción 1, como dice aquí, reducir emisiones, cortar esa llave. Acción 2, abrir esta llave, de alguna manera. Pero esta llave de acá, por lo menos se va a demorar unos 20 años más, yo diría, en abrirse, así que la acción 1 es esta. ¿Y cuánto? A la mitad, al 2030. Hay que cerrar a la mitad esta llave al año 2030. Eso, nos vemos, chau.